Imagina vivir en una aldea remota de Huánuco, Perú, en 1988, en pleno apogeo del conflicto armado interno donde Sendero Luminoso está masacrando comunidades que no cooperan y donde el ejército peruano está torturando y ejecutando a cualquiera que sospeche de simpatizar con terroristas. Tu aldea ha logrado milagrosamente mantenerse neutral, resistiendo presión de ambos lados, sobreviviendo día a día mediante estrategia precaria de no provocar a ninguno de los dos bandos armados que podrían aniquilarte en minutos. Entonces, una madrugada de marzo, patrulla militar irrumpe en tu aldea buscando colaboradores terroristas. En las siguientes 6 horas, soldados violan sistemáticamente a 23 mujeres y niñas entre 12 y 65 años, ejecutan a 17 hombres y niños que intentaron defender a sus familias, roban todo lo de valor incluyendo ganado y cosechas almacenadas, y queman 40 casas. Cuando finalmente se van, tu aldea de 320 personas ha sido devastada. 19 familias han perdido todo. Y lo peor, el comandante que ordenó la redada la justifica en reporte oficial como Operación Antisubversiva Exitosa contra Base de Apoyo Terrorista, donde supuestamente 17 subversivos fueron neutralizados en enfrentamiento. No hubo enfrentamiento. Fueron ejecuciones sumarias de campesinos desarmados. No hubo terroristas. Fueron civiles inocentes. Fue masacre pura, crimen de guerra. Atrocidad que bajo cualquier ley internacional merece prosecución. Pero esto es Perú, en 1988, donde militares operan con impunidad absoluta en zonas de emergencia. Ahora imagina que después de masacre, cuando sobrevivientes viajan a Huánuco ciudad a denunciar ante autoridades civiles, son ignorados completamente. Fiscalía dice que no tiene jurisdicción sobre acciones militares en zona de emergencia. Policía dice que no puede investigar a Fuerzas Armadas. Defensoría del Pueblo todavía no existe. Organizaciones de derechos humanos están siendo acusadas de fachadas terroristas y sus miembros están siendo arrestados. No hay absolutamente ningún mecanismo funcional de rendición de cuentas. Los perpetradores saben que pueden masacrar con total impunidad. Imagina que 9 meses después de masacre, cuando queda absolutamente claro que ninguna autoridad estatal investigará ni castigará a responsables, cuando viudas siguen llorando a esposos ejecutados y niñas violadas siguen teniendo pesadillas y familias siguen viviendo en ruinas de casas quemadas, un grupo de 12 sobrevivientes, hombres que perdieron hermanos, esposas, hijas en la masacre, decide que si Estado no dará justicia, entonces ellos la tomarán. Deciden identificar a los soldados responsables, rastrearlos cuando estén fuera de servicio, y ejecutarlos uno por uno en venganza meticulosamente planificada. Deciden convertirse en escuadrón de venganza que durante siguiente año ejecutará a 8 soldados y a un oficial. Matanzas que serán etiquetadas por Estado como terrorismo senderista, aunque no tienen nada que ver con Sendero, sino que son venganza pura por crimen de guerra que nunca fue juzgado. En la madrugada del 8 de marzo de 1988, destacamento de 45 soldados bajo comando del capitán Rodrigo Salazar Briceño, llegó a aldea de Uchiza, en provincia de Huánuco, ejecutando operación de rastrillaje antisubversivo, basada en inteligencia confiable, que identificaba la aldea como base de apoyo logístico para columna senderista. La inteligencia era falsa, basada en testimonio de un solo informante cuya confiabilidad nunca fue verificada. Lo que siguió fue masacre sistemática. 17 hombres ejecutados sumariamente, 23 mujeres y niñas violadas, 5 de ellas menores de 15 años, 40 casas quemadas, ganado robado, cosechas destruidas. Cuando patrulla se retiró 6 horas después, habían dejado atrás comunidad completamente destrozada. Reportaron oficialmente 17 terroristas eliminados en enfrentamiento. Ninguna mención de violaciones, ninguna mención de civiles. Caso cerrado según lógica militar. Pero 9 sobrevivientes, liderados por Esteban Rojas Mendoza de 34 años, quien había visto a soldados ejecutar a su hermano menor de 19 años de disparo en nuca después de obligarlo a arrodillarse, quien había escuchado gritos de su prima de 14 años siendo violada en casa vecina mientras él se escondía impotente, decidieron que no podían vivir con esta injusticia sin respuesta. Durante 9 meses intentaron justicia legal.
Viajaron a Huánuco, a Lima incluso, presentaron denuncias ante toda autoridad que los escuchara. Fueron ignorados, rechazados, en un caso amenazados con arresto por difamar a Fuerzas Armadas. Entonces, en diciembre de 1988, Esteban convocó reunión secreta con 8 hombres que habían perdido familia en masacre. Les propuso plan que cruzaría línea entre víctimas y victimarios. Estado no nos dará justicia. Entonces tomaremos justicia nosotros. Identificaremos a soldados que masacraron nuestra aldea. Los rastrearemos. Los ejecutaremos. Uno por uno hasta que paguen con sus vidas por nuestras familias. Durante siguiente 14 meses, entre enero de 1989 y marzo de 1990, el clan de Uchiza, como serían conocidos eventualmente, ejecutó venganza meticulosamente planificada. Identificaron mediante investigación paciente a 8 soldados rasos y a un suboficial que habían participado en masacre. Los rastrearon cuando estaban de licencia o fuera de base. Los emboscaron y los ejecutaron con precisión quirúrgica, dejando en cada cuerpo nota en quechua y español: justicia para Uchiza. Muerte a violadores y asesinos. El ejército clasificó estos asesinatos como terrorismo senderista, porque era más conveniente que admitir que eran venganza por masacre que ejército había cometido y encubierto. Pero cuando finalmente los 9 fueron capturados en abril de 1990, investigación reveló verdad completa. No eran terroristas sino vengadores, ejecutando justicia que Estado había negado, cruzando línea hacia violencia que los convertiría en criminales, pero que en sus mentes y en mentes de muchos en su comunidad estaba moralmente justificada por horror de crimen original que permaneció impune. Si tienes el valor de adentrarte en historia más moralmente compleja que jamás contaremos, historia donde línea entre víctima y victimario se borra completamente, donde pregunta no es quién cometió violencia sino si violencia vengativa puede ser justificada cuando Estado niega absolutamente toda posibilidad de justicia legal, donde 9 hombres se convirtieron en ejecutores por desesperación moral, no por ideología. Entonces dale like ahora mismo, porque esta narrativa te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre justicia, venganza y límites de lo moralmente defendible. Y escúchame atentamente. Estamos a literalmente pasos de alcanzar 1000 suscriptores. Cada persona que ve este video y no se suscribe, nos está negando oportunidad de continuar haciendo contenido que nadie más hace con este nivel de investigación y honestidad brutal. Suscríbete. Ahora, no mañana, no después, ahora. Presiona botón rojo. Activa campanita. Ayúdanos a monetizar este canal que está exponiendo verdades que sistema quiere mantener enterradas. Comparte con todos los que conoces que valoran contenido sin filtros que no romantiza ni demoniza, sino que muestra realidad en toda su complejidad horrible. Cuando alcancemos 1000, haremos video especial revelando historia más impactante que hemos investigado. Caso que hará que este parezca simple. Te advierto con máxima seriedad. Esta narrativa contiene descripción gráfica de violación sexual masiva, incluyendo menores, ejecuciones sumarias, venganza homicida y cuestionamiento profundo de moralidad de violencia defensiva, vengativa, que va a incomodarte sin importar tus convicciones políticas. Contiene también realidad devastadora de que durante conflicto peruano, masacres de civiles por Fuerzas Armadas fueron sistemáticamente encubiertas y que impunidad absoluta de perpetradores creó ciclos de venganza que prolongaron violencia. Si eres sensible a contenido sobre crímenes de guerra o sobre venganza violenta, cierra este video ahora. Para quienes se queden, lo que escucharán está documentado en archivos de Comisión de Verdad y Reconciliación, en testimonios de sobrevivientes y de perpetradores, en evidencia que fue suprimida durante décadas y que solo emergió cuando Perú finalmente tuvo coraje de confrontar sus demonios. En la madrugada fría del 8 de marzo de 1988, cuando niebla densa cubría Valle de Huallaga, donde aldea de Uchiza se asentaba a 2.800 metros sobre nivel del mar en geografía de transición entre Andes y selva alta. Cuando 320 habitantes dormían en sus casas de adobe, bajo techos de calamina oxidada. Destacamento de 45 soldados de batallón de infantería, Nandei 312. Los Diablos llegó silenciosamente,
rodeando perímetro completo de aldea, en maniobra de cerco diseñada para prevenir escape de elementos subversivos que supuestamente operaban en la zona. A las 4:47 am, momento sincronizado con precisión militar, comandos simultáneos de redada, todos afuera, manos en cabeza, resonaron desde 5 puntos diferentes mientras soldados comenzaron a sacar violentamente a familias de sus casas. El capitán Rodrigo Salazar Briceño, de 38 años, comandante de operación, veterano de 7 años de combate contra Sendero Luminoso en Ayacucho, antes de ser transferido a Huánuco, hombre endurecido por guerra que había perdido capacidad de distinguir entre terroristas reales y campesinos inocentes, o que simplemente ya no le importaba la distinción, había recibido inteligencia 3 días antes identificando Uchiza como punto de apoyo logístico donde terroristas obtenían alimento y refugio. La inteligencia venía de informante que había sido capturado en operación diferente y que bajo interrogatorio coercitivo, eufemismo para tortura, había confesado que Uchiza colaboraba con Sendero. El informante probablemente había mencionado Uchiza aleatoriamente bajo tortura, nombrando cualquier aldea que conocía para hacer que Dolor detuviera, sin ninguna base factual. Pero Salazar no verificó, no envió patrulla de reconocimiento, no investigó antecedentes de aldea, simplemente planeó redada masiva operando bajo suposición de que toda aldea era culpable hasta probar inocencia. Los 320 habitantes fueron forzados a congregarse en Plaza Central de tierra apisonada donde normalmente jugaban fútbol los domingos. Hombres separados de mujeres y niños. Separación que inmediatamente generó terror porque todos sabían que separación de géneros durante redadas militares frecuentemente precedía violencia sexual. Salazar ordenó que hombres entre 15 y 60 años, total de 73, fueran formados en línea, manos en cabeza, arrodillados. Comenzó interrogatorio, gritado. ¿Quiénes de ustedes son terroristas? ¿Quiénes colaboran con Sendero? ¿Dónde están escondidas las armas? Tienen 5 minutos para confesar o comenzaremos a ejecutar a 1 de cada 10 hasta que alguien hable. Esteban Rojas Mendoza, de 34 años, campesino que cultivaba maíz y papas en 4 hectáreas de tierra familiar, padre de 3 hijos, hombre que nunca había tenido ningún contacto con Sendero, más allá de saber que existían porque todos en Perú rural sabían que existían. Estaba arrodillado en esa línea con terror absoluto. A su lado estaba su hermano menor Julián, de 19 años, recién casado, su esposa Carmela, de 18 años, embarazada de 6 meses, visible entre grupo de mujeres. Esteban intentó responder a Salazar con voz que trataba de sonar calmada pero que temblaba. Señor capitán, somos campesinos pobres. No somos terroristas. Nadie aquí colabora con Sendero. Por favor, verifique con autoridades de pueblo, con párroco, con cualquiera. Somos inocentes. Salazar respondió con desprecio que había perfeccionado durante años de ver campesinos como quinta columna potencial. Todos dicen que son inocentes. Todos niegan. Pero inteligencia no miente. Esta aldea está apoyando terrorismo y pagarán consecuencias. Se volteó hacia sus soldados. Sargento Durán, comience inspecciones casa por casa. Busquen armas, literatura subversiva, cualquier evidencia de colaboración terrorista. Y si encuentran resistencia, neutralícenla inmediatamente. Lo que siguió durante siguientes 6 horas fue sistemática destrucción de aldea, bajo pretexto de operación antisubversiva. Soldados divididos en escuadras de 5 comenzaron inspecciones, que eran realmente saqueos. Rompían puertas, vaciaban contenidos de casas buscando evidencia, destruyendo todo en proceso. Cualquier libro era confiscado como literatura subversiva potencial. No importaba que fueran Biblias o libros escolares de niños. Radios eran confiscados como equipos de comunicación terrorista. Dinero ahorrado era confiscado como fondos para Sendero. Ganado, gallinas, cuyes, cerdos, algunas ovejas, era requisado para alimentar tropas. Pero saqueo era solo preludio. Aproximadamente hora después de inicio de redada, cuando Salazar estaba convencido de que no encontrarían evidencia real de colaboración terrorista porque no existía evidencia que encontrar, decidió que necesitaba resultados para justificar operación ante sus superiores. Necesitaba terroristas neutralizados para reportar.
y decidió que manera más eficiente de generar esos resultados era ejecutar a hombres al azar y reportarlos como subversivos eliminados en enfrentamiento. Seleccionó a 17 hombres de los 73 arrodillados, usando criterio aparentemente aleatorio, aunque con sesgo hacia hombres más jóvenes y más fuertes que parecían, como podrían ser combatientes. Julián Rojas, hermano menor de Esteban de 19 años, fue uno de los seleccionados. Cuando Julián fue sacado de línea, Esteban gritó: «Él no es terrorista, tiene 19 años, apenas se casó, su esposa está embarazada, por favor». Fue golpeado con culata de rifle que le partió nariz. Fue amenazado con ser añadido a lista de ejecutados si no se callaba. Los 17 seleccionados fueron llevados a 3 grupos diferentes, a zonas en afueras de aldea. Esteban, todavía arrodillado, sangrando de nariz rota, podía escuchar desde plaza. Primero, gritó comandos: «Arrodíllense, manos detrás de cabeza». Luego súplicas desesperadas de condenados: «Por favor, somos inocentes, tenemos familias». Luego disparos. Ráfagas de FAL. 17 vidas terminadas en 30 segundos. Reportadas posteriormente como terroristas que resistieron arresto y fueron neutralizados. Mientras ejecuciones ocurrían, otro horror estaba desarrollándose. Soldados que habían completado inspecciones de casas y que ahora tenían horas de tiempo sin supervisión cercana porque Salazar estaba enfocado en ejecuciones, comenzaron a violar sistemáticamente a mujeres y niñas. No fue violencia sexual oportunista de individuos descontrolados, sino patrón sistemático facilitado por estructura de operación que había separado hombres de mujeres, que había creado situación donde mujeres estaban indefensas, donde soldados sabían que no habría consecuencias. Carmela Rojas, de 18 años, esposa de Julián, quien acababa de ser ejecutado aunque ella no lo sabía todavía, embarazada de 6 meses, fue arrastrada a casa vacía por 3 soldados. Fue violada repetidamente durante hora, golpeada cuando resistía, amenazada con ser ejecutada como puta terrorista si gritaba. Cuando finalmente fue liberada, sangraba, estaba en shock catatónico, había perdido embarazo. 16 otras mujeres y 6 niñas entre 12 y 15 años sufrieron destino similar. Total de 23 víctimas de violación durante esas 6 horas. Edades: 2 de 12 años, 1 de 13, 1 de 14, 2 de 15, resto entre 16 y 65 años, siendo la mayor una abuela que intentó defender a su nieta y fue violada como castigo por resistir autoridad militar. Esteban y otros hombres que permanecían arrodillados en plaza podían escuchar gritos. Sabían lo que estaba pasando, pero estaban completamente impotentes, rodeados por soldados armados, sabiendo que intentar intervenir significaría ser ejecutados inmediatamente. Es impotencia que destruye alma de hombre. Saber que mujeres de tu familia están siendo violadas a metros de distancia y no poder hacer absolutamente nada excepto arrodillarte y escuchar sus gritos. Finalmente, aproximadamente a las 11:00 am, 6 horas después de inicio de redada, Salazar ordenó retirada. Pero antes de irse, ordenó quemar 40 casas para negar refugio futuro a terroristas. Gasolina fue rociada, fuegos prendidos. Aldea que había existido durante generaciones comenzó a arder. Familias veían décadas de trabajo ardiendo. Cosechas almacenadas, herramientas, ropa, documentos, todo destruido. Ganado que no había sido ya robado fue soltado para dispersarse en monte. Cuando patrulla finalmente se retiró alrededor de mediodía, dejaron atrás escena de devastación absoluta. 17 hombres muertos, sus cuerpos dejados donde cayeron para que familias los encontraran. 23 mujeres y niñas violadas, traumatizadas, algunas sangrando de heridas físicas, todas destruidas psicológicamente. 40 casas ardiendo, ganado robado, aldea económicamente arruinada. Esteban fue liberado de posición arrodillada cuando patrulla se fue. Corrió inmediatamente buscando a su hermano Julián. Encontró su cuerpo en barranco a 200 metros de aldea, boca abajo, manos todavía detrás de cabeza, único disparo en nuca, ejecución sumaria clásica. Lloró sosteniendo cuerpo de hermano que tenía 15 años menos que él. Hermano que él había ayudado a criar después de que padre muriera. Hermano que acababa de casarse, que iba a ser padre. Luego fue a buscar a Carmela.
cuñada que ahora era viuda, antes de siquiera saber que era viuda. Encontró a Carmela en estado de shock en casa de vecina, sangrando. Su embarazo terminado por trauma de violación. Esteban sostuvo a Carmela mientras ella lloraba, sin poder decirle todavía que Julián estaba muerto porque primero necesitaba que ella recibiera atención médica. Durante siguientes días, Aldea intentó recuperarse. Enterraron a 17 muertos en cementerio de Aldea. Fosa colectiva porque cavar 17 fosas individuales era demasiado trabajo para comunidad traumatizada. Trataron heridas de violadas con recursos médicos extremadamente limitados de posta médica pequeña que tenía solo enfermeras sin doctor. Intentaron apagar fuegos de casas, aunque mayoría ya estaba completamente destruida. Contaron pérdidas. Estimaron 85,000 intis en daños, aproximadamente $2,500 ajustando por hiperinflación. Cantidad enorme para aldea pobre, pero cantidad que no captura pérdida real de vidas y de trauma. Y entonces comenzaron a buscar justicia. Esteban como líder emergente de sobrevivientes, su hermano muerto, su cuñada violada y viuda, su propia nariz rota durante redada dándole credibilidad de víctima visible, organizó delegación de 12 personas para viajar a Huánuco ciudad y presentar denuncia formal. Viajaron 6 horas en camión hasta ciudad. Llegaron a Fiscalía Provincial. Describieron masacre en detalle. 17 ejecutados, 23 violadas, 40 casas quemadas. Presentaron nombres de víctimas, fechas exactas, ubicación precisa. Exigieron investigación y prosecución de Capitán Salazar y de soldados responsables. Fiscal los escuchó con expresión que mezclaba simpatía superficial con resignación cínica de funcionario que sabía perfectamente que no haría nada. Respondió: lamento mucho lo que sufrieron, pero debo informarles que bajo Decreto Supremo 049-87-IN, que establece zona de emergencia en Huánuco, Fiscalía Civil no tiene jurisdicción sobre acciones de Fuerzas Armadas en operaciones antisubversivas. Estas acciones están bajo jurisdicción de justicia militar. Deben presentar su denuncia ante Fiscalía Militar. Fueron a Fiscalía Militar. Fueron recibidos por fiscal militar que ni siquiera pretendió simpatía. Les dijo directamente: si presentan denuncia contra oficiales que están combatiendo terrorismo, ustedes mismos se exponen a ser investigados por colaboración con Sendero. ¿Por qué creen que Operación Militar llegó a su aldea? Porque había inteligencia de colaboración terrorista. Si denuncian a soldados que actuaron bajo órdenes legales ejecutando operación antisubversiva, se están identificando como simpatizantes terroristas. Mi recomendación es que regresen a su aldea, entierre a sus muertos y agradezcan que no todos fueron ejecutados. Era mensaje claro, no solo no habría justicia, sino que buscar justicia era peligroso, podría resultar en más represión. Delegación regresó a Uchiza devastada. Reportaron a comunidad que no había ningún mecanismo de rendición de cuentas, que Estado protegía a perpetradores, que justicia legal era imposible. Pero Esteban no se rindió todavía. Durante siguientes meses intentó todo. Contactó organizaciones de derechos humanos en Lima, contactó Iglesia Católica, contactó incluso medios de comunicación. Organizaciones de derechos humanos expresaron simpatía, pero explicaron que estaban sobrecargadas con miles de casos similares, y que casos en zonas remotas como Huánuco rural eran prácticamente imposibles de investigar porque Ejército controlaba acceso y amenazaba a investigadores. Iglesia expresó horror, pero dijo que no podía hacer denuncia pública porque sacerdotes que denunciaban abusos militares estaban siendo acusados de apoyar terrorismo y expulsados del país. Medios mayormente ignoraron historia porque en 1988-1989, bajo gobierno de García, medios que reportaban crímenes militares eran presionados, sus periodistas amenazados, sus licencias revocadas. Para diciembre de 1988, 9 meses después de masacre, estaba absolutamente claro que no habría justicia estatal. Capitán Salazar no solo no había sido investigado, sino que había sido promovido a mayor y transferido a comando diferente. Soldados que participaron en violaciones continuaban sirviendo sin ninguna consecuencia. Reporte oficial de operación de 8 de marzo de 1988 declaraba: operación exitosa contra base de apoyo terrorista en Uchiza,
resultó en neutralización de 17 subversivos en enfrentamiento. No hubo bajas propias. Operación contribuyó significativamente a pacificación de zona. Era mentira completa documentada oficialmente. Mentira que se volvería verdad histórica si nadie la desafiaba. Y para Esteban, para Carmela, quien había perdido esposo y embarazo, para madres de 17 ejecutados, para 23 mujeres violadas, para aldea entera que había sido devastada, aceptar esta mentira como verdad oficial era insoportable. En reunión secreta el 15 de diciembre de 1988 en casa de Esteban, 9 hombres se reunieron, todos sobrevivientes de masacre, todos habiendo perdido hermanos o hijos o sobrinos en ejecuciones, varios teniendo esposas o hijas o hermanas entrevioladas. Esteban propuso lo que hasta ese momento había sido impensable. Hermanos, intentamos justicia legal durante 9 meses. No existe. Estado protege a asesinos y violadores que llevan uniforme. Entonces pregunto, ¿seguimos viviendo con esta injusticia, viendo rostros de nuestros muertos cada noche sabiendo que perpetradores caminan libres y celebrados? ¿O tomamos justicia nosotros? Hubo silencio largo. Finalmente Carmela, quien había pedido estar presente aunque era única mujer, habló. Mi esposo Julián fue ejecutado de disparo en nuca mientras rogaba por su vida. Mi hijo no nacido fue asesinado cuando 3 soldados me violaron. He vivido 9 meses con esta pesadilla, y cada día que pasa sin justicia es día adicional de traición a memoria de Julián. Si ustedes van a hacer esto, yo apoyo completamente. Y si necesitan ayuda identificando perpetradores, la daré. Los 9 hombres votaron. Unanimidad. Ejecutarían venganza, no contra Sendero porque Sendero no les había hecho nada, contra soldados específicos que habían participado en masacre, especialmente los que habían ejecutado hombres y violado mujeres. Identificarían a perpetradores individuales. Los rastrearían. Los ejecutarían uno por uno. Era cruce de línea moral que todos reconocían. Dejarían de ser víctimas y se convertirían en victimarios. Pero en sus mentes erosionadas por trauma y por impunidad absoluta de perpetradores, era único camino hacia algo parecido a justicia. Durante el siguiente mes, enero de 1989, los 9 comenzaron fase de inteligencia meticulosa. Necesitaban identificar a soldados específicos que habían participado en masacre, aprender sus nombres, sus rostros, sus rutinas. Esto era extraordinariamente difícil porque soldados rasos raramente eran identificados por nombre en comunidades donde operaban, vestían uniformes que los hacían parecer intercambiables y rotaban frecuentemente entre destacamentos diferentes. Pero los 9 tenían ventaja crucial. Durante las 6 horas de masacre, habían estado forzados a observar a sus torturadores de cerca, habían memorizado rostros involuntariamente mediante mecanismo psicológico, donde víctimas graban en memoria cada detalle de perpetradores. Esteban recordaba perfectamente cara de soldado que había ejecutado a Julián. Hombre joven de quizás 22 años, cicatriz en mejilla izquierda, acento costeño cuando gritó, «Arrodíllate, terruco». Carmela recordaba rostros de 3 hombres que la habían violado con claridad fotográfica que la atormentaba en pesadillas. El plan era usar Mercado de Huánuco ciudad como punto de observación. Soldados de base militar cercana frecuentemente iban a Mercado durante días de licencia para comprar provisiones o para visitar prostíbulos en zona roja adyacente. Los 9 comenzaron a turnarse vigilando Mercado, usando pretexto de vender productos agrícolas para justificar presencia. Durante 2 meses, enero y febrero de 1989, observaron a cientos de soldados. Finalmente, el 3 de marzo, Esteban reconoció al hombre que había ejecutado a Julián. Mismo rostro, misma cicatriz, mismo acento cuando lo escuchó hablar con compañeros. Esteban lo siguió discretamente. Aprendió que se llamaba Mario Vega, soldado raso de 23 años, que vivía en base pero que salía a prostíbulo llamado El Edén, cada viernes por noche. Durante el siguiente mes, Esteban y 2 colaboradores, Teodoro Quispe de 38 años, quien había perdido a su hijo de 16 años en ejecuciones, y Marcelino Caguana de 41 años, quien había perdido a su hermano de 28 años, vigilaron rutina de Mario meticulosamente. Confirmaron que cada viernes entre 20 febrero y 23 enero estaba en el Edén.
que regresaba caminando solo a base alrededor de 23:30 por callejón oscuro que era ruta más corta. El 7 de abril de 1989, los tres ejecutaron su primera venganza. Esperaron en callejón con machetes escondidos bajo ponchos. Cuando Mario pasó caminando ligeramente ebrio silbando canción popular, emergieron súbitamente. Teodoro lo golpeó en cabeza con palo dejándolo aturdido. Marcelino lo inmovilizó. Y Esteban, sosteniendo machete, dijo en quechua y luego en español para asegurar que entendiera: «Esto es por Julián Rojas de Uchiza. Esto es por 17 hombres que ejecutaste. Esto es justicia que Estado negó». Y le cortó garganta con machete. Muerte relativamente rápida comparada con agonía que sus víctimas habían sufrido. Dejaron cuerpo en callejón con nota escrita en papel envuelto en plástico y colocado en bolsillo de camisa de Mario: «Justicia para Uchiza. Muerte a asesinos y violadores. Esto es solo el comienzo. Todos los responsables de masacre de 8 de marzo de 1988 pagarán». Nota estaba escrita en mezcla de quechua y español, firmada simbólicamente con huella de pulgar en sangre de Mario. Cuando cuerpo fue descubierto siguiente mañana, investigación policial y militar inmediatamente clasificó asesinato como terrorismo senderista. Era clasificación automática para cualquier violencia contra personal militar en 1989 Perú. Idea de que podría ser venganza por crimen de guerra cometido por mismo militar asesinado nunca fue considerada porque eso requeriría admitir que crimen de guerra había ocurrido. Caso fue archivado como baja en guerra contra terrorismo. Mario fue enterrado con honores militares. Su familia recibió pensión y búsqueda de célula terrorista responsable comenzó enfocándose en sospechosos usuales, simpatizantes conocidos de Sendero, familias de terroristas capturados, comunidades que habían resistido reclutamiento militar. El éxito de primera ejecución emboldó al grupo. Durante siguientes 11 meses ejecutarían 8 asesinatos adicionales, total de 9 muertos. 8 soldados rasos y un suboficial. Cada ejecución seguía patrón similar. Identificación paciente de perpetrador específico mediante vigilancia en mercado o en zonas de recreación, estudio de rutinas durante semanas, emboscada en momento de vulnerabilidad cuando estaba solo y desarmado, ejecución rápida con arma blanca, machetes o cuchillos porque armas de fuego harían demasiado ruido y atraerían atención. Nota dejada en cuerpo explicando que era justicia por Uchiza. La segunda víctima fue Carlos Guamán, soldado de 24 años identificado por 3 mujeres violadas como uno de violadores, ejecutado el 23 de junio de 1989 cuando salía de cine en Huánuco. Tercera víctima, Jorge Maldonado, soldado de 25 años, ejecutado el 15 de agosto de 1989. Cuarta, Pedro Sánchez, soldado de 22 años, ejecutado el 3 de octubre de 1989. Quinta, Roberto Díaz, soldado de 26 años, ejecutado el 12 de diciembre de 1989. Sexta, Antonio Ruiz, soldado de 23 años, ejecutado el 28 de enero de 1990. Séptima, Manuel Torres, suboficial de 31 años, identificado como uno de líderes de escuadra que había supervisado violaciones, ejecutado el 14 de febrero de 1990, exactamente 2 años después de masacre. Ejecución más audaz porque suboficial era blanco más protegido. Octava, Luis Ramírez, soldado de 24 años, ejecutado el 19 de marzo de 1990. Novena y final, Julio Castillo, soldado de 25 años, ejecutado el 2 de abril de 1990. Cada asesinato fue investigado separadamente como terrorismo senderista. En ningún momento autoridades conectaron los 9 como serie relacionada. En ningún momento consideraron que nota, justicia para Uchiza, podría ser literal en lugar de propaganda terrorista. Porque admitir eso requeriría investigar qué había pasado en Uchiza el 8 de marzo de 1988. Y Ejército absolutamente no quería esa investigación. Pero después de novena ejecución, los 9 vengadores decidieron detenerse. Habían identificado a 12 perpetradores específicos de masacre mediante proceso laborioso de vigilancia, pero después de ejecutar a 9 durante 14 meses, combinación de agotamiento emocional y de miedo creciente de ser capturados, los llevó a votar por terminar campaña. Esteban argumentó: «Hemos dado justicia a 9 de nuestros muertos. No es perfecta,
No trae a nadie de vuelta, pero es más justicia de la que Estado jamás nos daría. Si continuamos, eventualmente cometeremos error y seremos capturados. Mejor parar ahora mientras todavía somos libres. La votación fue 6 a favor de parar, 3 a favor de continuar hasta encontrar y ejecutar al capitán Salazar, quien había ordenado masacre. Los 6 prevalecieron. Decidieron que no ejecutarían más venganzas, pero que tampoco se desbandarían completamente. Permanecerían en contacto, continuarían vigilándose mutuamente, ayudarían si alguno fuera amenazado. Durante el siguiente año vivieron en tensión constante, esperando ser descubiertos. Pero descubrimiento vino de dirección inesperada, no mediante investigación policial, sino mediante traición interna. Uno de los 9, Justiniano Mendoza, de 35 años, quien había perdido a su hermano menor en ejecuciones y que había participado en 3 de los 9 asesinatos, comenzó a ser consumido por culpa durante 1990. A diferencia de otros 8 que habían racionalizado venganza como justicia moralmente necesaria, Justiniano comenzó a ver sus acciones como pecado imperdonable, como haberse convertido en asesino no diferente de soldados que habían masacrado Uchiza. Comenzó a beber excesivamente. Comenzó a tener pesadillas no solo sobre masacre original, sino sobre rostros de 9 hombres que habían ejecutado. Comenzó a desintegrarse psicológicamente. En marzo de 1991, fue a confesarse con padre Augusto Barrantes, párroco de Huánuco de 52 años, y reveló durante confesión todo el esquema. Masacre de Uchiza, impunidad absoluta de perpetradores, decisión de 9 sobrevivientes de tomar venganza, 9 ejecuciones durante 14 meses, identidades de todos los participantes. Padre Barrantes quedó en posición imposible. Bajo secreto de confesión no podía revelar lo que Justiniano le había dicho, pero sabía que si no intervenía, probablemente más violencia ocurriría eventualmente. Intentó convencer a Justiniano de entregarse voluntariamente a autoridades, de buscar redención mediante justicia aunque eso significara prisión. Justiniano se negó, aterrorizado de consecuencias. Pero Justiniano habló con su esposa Dominga sobre su culpa, y Dominga habló con su hermana, y dentro de comunidad pequeña donde todos se conocían, rumores comenzaron a circular sobre los vengadores de Uchiza, sobre posibilidad de que asesinatos de soldados no fueran terrorismo senderista sino venganza por masacre. Para octubre de 1991, rumores habían llegado a oídos de informante policial que reportó a Policía Nacional. Policía inició investigación discreta. Comenzaron interrogando a comuneros de Uchiza, preguntando sobre masacre de 1988 y sobre si alguien había tomado venganza. Inicialmente todos negaron conocimiento, protegiendo a los 9 mediante código de silencio comunitario. Pero cuando policía arrestó a Justiniano en noviembre de 1991 y lo interrogó durante 48 horas, su resistencia colapsó. Confesó todo: nombres de los 9 participantes, fechas de reuniones, planificación de asesinatos, detalles de cada ejecución, ubicación donde habían escondido armas blancas usadas. Todo. Con confesión de Justiniano, policía arrestó a los otros 8 durante primera semana de diciembre de 1991. Todos fueron acusados de asociación ilícita para delinquir con fines terroristas y de asesinato agravado de personal militar en servicio activo. Cargos que bajo leyes antiterroristas vigentes llevaban prisión perpetua o pena de muerte. Fueron mantenidos en prisión preventiva durante investigación y juicio que comenzaría en marzo de 1992. El juicio se convirtió en sensación nacional, porque por primera vez salió a luz pública evidencia de masacre de Uchiza, que Ejército había encubierto durante 4 años. Defensa de los 9, proporcionada por abogados de derechos humanos que tomaron caso pro bono, presentó estrategia audaz. Admitieron que sus clientes habían ejecutado a 9 soldados, pero argumentaron que fue venganza justificada por crimen de guerra no juzgado, que Estado había creado situación de impunidad absoluta, que no dejó alternativa a víctimas excepto justicia extralegal, que bajo doctrina de legítima defensa diferida y de estado de necesidad, sus acciones eran moralmente defendibles aunque técnicamente ilegales. Presentaron evidencia masiva sobre masacre. Testimonios de 47 sobrevivientes describiendo ejecuciones sumarias y violaciones masivas.
Testimonios de mujeres violadas describiendo trauma que continuaba 4 años después. Exhumación de cuerpos de 17 ejecutados mostrando que todos habían sido ejecutados de disparos en nuca, consistentes con ejecución sumaria, no con enfrentamiento. Peritaje balístico mostrando que ninguna de las víctimas había disparado armas, refutando narrativa oficial de 1900. Enfrentamiento. Documentación de apropiación ilegal de ganado y de quema de casas. Y presentaron documentación devastadora de impunidad, copias de denuncias que Esteban había presentado ante Fiscalía Civil, ante Fiscalía Militar, ante organizaciones de derechos humanos, todas ignoradas o rechazadas. Demostración de que durante 4 años entre masacre y venganzas, no había habido absolutamente ninguna investigación de masacre original, que Capitán Salazar había sido promovido en lugar de investigado. Fiscalía argumentó que nada justificaba asesinato premeditado de 9 personas, que venganza privada no era justicia sino crimen, que Estado tenía monopolio legítimo del uso de fuerza y que civiles no podían tomar ley en sus manos sin importar injusticias previas. Argumentó que clasificar venganza como justicia abriría puerta a anarquía donde cualquiera con agravio podría ejecutar venganza violenta. El juicio duró 7 meses. Cobertura mediática fue intensa porque el caso planteaba preguntas morales profundas. ¿Puede venganza ser justificada cuando Estado niega absolutamente justicia? ¿Dónde está la línea entre víctima y victimario cuando víctima toma armas? ¿Es moralmente equivalente matar soldados que masacraron tu comunidad versus matar civiles inocentes como hacía Sendero? ¿Qué responsabilidad tiene Estado cuando su impunidad sistémica crea incentivos para venganza privada? Opinión pública estaba dividida, dramáticamente. Sectores conservadores y militares veían a los 9 como terroristas que merecían pena máxima. Sectores de derechos humanos y de izquierda los veían como vengadores justificados, víctimas que se defendieron única manera disponible. Iglesia estaba dividida. Algunos sacerdotes expresaban comprensión de desesperación que llevó a venganza. Otros condenaban absolutamente violencia vengativa como moralmente inadmisible. El 15 de octubre de 1992, tribunal emitió veredicto mixto que intentaba balancear complejidades morales. Los 9 fueron declarados culpables de homicidio calificado, no de terrorismo, reconociendo que sus acciones fueron venganza personal, no insurgencia política. Pero tribunal reconoció como circunstancias atenuantes extremadamente graves la masacre original y la impunidad absoluta de perpetradores. Sentencias fueron: Esteban Rojas como líder recibió 25 años. Los otros 8 recibieron entre 18 y 22 años cada uno, dependiendo de su nivel de participación. Pero en parte dispositiva de sentencia de 200 páginas, tribunal hizo algo sin precedente. Ordenó que Fiscalía Militar abriera investigación formal sobre masacre de Uchiza de 8 de marzo de 1988. Identificara y procesara a perpetradores incluyendo al capitán Salazar, y que Estado compensara a víctimas de masacre. Era reconocimiento extraordinario de que aunque venganza no podía ser excusada legalmente, había sido provocada por crimen de guerra que merecía prosecución igual o mayor. Fiscalía Militar cumplió orden de mala gana. Investigación fue abierta en noviembre de 1992, pero fue saboteada sistemáticamente desde adentro. Testigos fueron intimidados. Evidencia desaparecía. Capitán Salazar, ahora teniente coronel, fue transferido a destacamento remoto en frontera con Ecuador por necesidades de servicio, donde era imposible interrogarlo. Investigación se arrastró durante años sin producir cargos formales. Finalmente, en 1998, después de 6 años, Fiscalía Militar archivó caso declarando que no había evidencia suficiente para procesar a personal militar por acciones durante operación antisubversiva de 8 de marzo de 1988, que fue conducida según procedimientos estándares vigentes en zona de emergencia. Era burla absoluta de justicia, pero era resultado predecible dado que Fuerzas Armadas investigándose a sí mismas nunca producirían prosecución real. Salazar se retiró de ejército en 2001, con rango de coronel y con pensión completa. Vivió resto de vida sin enfrentar ninguna consecuencia por masacre que ordenó. Murió en 2015 a los 65 años de ataque cardíaco en su casa de playa en Lima, rodeado por familia próspera.
Soldados que ejecutaron y violaron durante masacres similarmente nunca fueron prosecutados. Varios continuaron carreras militares exitosas. Los 9 vengadores cumplieron sus sentencias en diferentes prisiones. Esteban cumplió 18 años de su sentencia de 25 antes de ser liberado en 2010 con reducción por buen comportamiento. Durante sus años en prisión se convirtió en líder respetado de prisioneros, educándose a sí mismo mediante lectura extensiva, escribiendo testimonio de 400 páginas sobre masacre y venganza, que fue publicado en 2012 como libro Cuando Estado niega justicia, testimonio de vengador de Uchiza. En entrevistas posteriores a su liberación, nunca expresó arrepentimiento por venganzas, pero reconoció complejidad moral. Maté a 9 hombres. Eso me convierte en asesino según ley. Pero esos 9 hombres habían masacrado mi comunidad y caminaban libres, celebrados como héroes. Estado me negó absolutamente toda posibilidad de justicia legal. Entonces tomé justicia que pude. No digo que fue correcto moralmente en sentido absoluto, pero digo que fue única opción que me dejaron. Y si tuviera que elegir de nuevo entre vivir resto de mi vida sabiendo que asesinos de mi hermano caminan libres versus pasar 18 años en prisión, habiendo dado alguna justicia a mi hermano muerto, elegiría prisión de nuevo. Justiniano, quien había confesado y traicionado a los otros, fue el más castigado paradójicamente. Fue liberado después de cumplir solo 12 años porque cooperó con investigación, pero fue completamente rechazado por comunidad de Uchiza que lo veía como traidor. Vivió resto de vida en Lima en pobreza y aislamiento social. Murió en 2018 a los 62 años aparentemente de suicidio, aunque muerte oficial fue registrada como causas naturales. Víctimas de masacre original finalmente recibieron compensación del Estado peruano en 2006, como parte de programa de reparaciones recomendado por Comisión de Verdad y Reconciliación. Familias de 17 ejecutados recibieron 35.000 soles por víctima, aproximadamente $11.000. 23 mujeres violadas recibieron 50.000 soles cada una, aproximadamente $15.000, en reconocimiento de trauma particular de violencia sexual. Cantidad total de reparaciones para comunidad de Uchiza, aproximadamente 1.850.000 soles, $570.000. Dinero que llegó 18 años después de crimen y que obviamente no compensaba trauma ni devolvía vidas. En 2008, memorial fue erigido en Uchiza, con nombres de 17 ejecutados en masacre. Inscripción dice: masacrados por Fuerzas Armadas el 8 de marzo de 1988, en operación que reportó falsamente enfrentamiento con terroristas. Eran campesinos inocentes. Que su memoria exija que nunca más Estado tenga impunidad para masacrar civiles. Separadamente, pequeña placa menos oficial fue colocada por familias de los 9 vengadores con mensaje ambiguo. Cuando justicia falla, desesperación toma su lugar. Que nunca más víctimas sean forzadas a elegir entre impunidad de perpetradores y venganza que los convierte en criminales. Conclusión y reflexión final. Esta historia representa dilema moral más profundo que emerge de conflictos donde Estado comete atrocidades con impunidad absoluta. ¿Qué hacen víctimas cuando cada mecanismo institucional de justicia falla? Cuando Fiscalía dice, no tenemos jurisdicción. Cuando Ejército dice, operación fue legítima. Cuando medios ignoran. Cuando organizaciones de derechos humanos están sobrecargadas. Cuando literalmente no existe ningún camino hacia rendición de cuentas. Respuesta correcta, según teoría liberal de Estado de Derecho, es: víctimas deben continuar buscando justicia mediante canales legales. Deben tener paciencia. Deben confiar que eventualmente sistema funcionará. Pero esa respuesta asume que sistema eventualmente funciona, que paciencia es recompensada, que justicia diferida es todavía justicia. Y evidencia de conflicto peruano muestra que esa suposición es falsa. De miles de masacres cometidas por Fuerzas Armadas durante conflicto, menos de 5% fueron investigadas seriamente, y menos de 1% resultaron en prosecución exitosa de perpetradores. Para 95% de víctimas, esperar justicia legal significaba esperar para siempre algo que nunca llegaría. Entonces, cuando los 9 de Uchiza decidieron ejecutar venganza, no estaban rechazando justicia legal en favor de violencia preferida.
Estaban reconociendo, después de 9 meses de intentos exhaustivos, que justicia legal simplemente no existía como opción, y eligieron venganza como segunda mejor alternativa a impunidad total. Pero su venganza no fue justicia. Mataron a 9 soldados rasos y a un suboficial, hombres que habían participado en masacre, pero que habían actuado bajo órdenes. No mataron al capitán Salazar, quien había ordenado masacre y quien era más responsable. No cambiaron sistema que había permitido masacre y que continuaría permitiendo masacres similares. No recuperaron vidas perdidas ni sanaron trauma. Solo añadieron 9 cuerpos más a conteo de muertos de guerra. Convirtieron a víctimas en victimarios. Perpetuaron ciclo de violencia en lugar de romperlo. Y sin embargo, es difícil negar que había justicia simbólica, en que algunos perpetradores al menos enfrentaran consecuencias por sus acciones, cuando Estado se negaba absolutamente a imponer consecuencias. Es difícil argumentar que 9 soldados que ejecutaron y violaron merecían vivir libres mientras sus víctimas sufrían trauma permanente. Es difícil decir que Esteban estaba moralmente equivocado al matar al hombre que ejecutó a su hermano, cuando literalmente ninguna otra forma de respuesta estaba disponible. Moralidad de venganza en contexto de impunidad absoluta no tiene respuesta fácil. Filósofos y teólogos han debatido esto durante milenios sin consenso. Lo que es indiscutible es que Estado que permite impunidad sistemática de crímenes atroces está creando condiciones que hacen venganza inevitable. Cuando víctimas no tienen ningún camino legal hacia justicia, algunas inevitablemente tomarán camino ilegal. Y responsabilidad por esa violencia vengativa recae no solo en vengadores, sino en sistema que cerró todas las puertas excepto venganza. Si esta historia te hizo cuestionar ideas simples sobre justicia y venganza, si te hizo entender cómo impunidad de Estado crea ciclos de violencia, si te hizo pensar sobre límites de lo moralmente defendible cuando sistema falla completamente, entonces, dale like y suscríbete ahora. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores urgentemente. Estamos a pasos de esa meta que nos permitirá monetizar y continuar produciendo contenido sin compromisos. Cada persona que ve esto y no se suscribe está negándonos oportunidad de seguir contando estas verdades que nadie más cuenta. Suscríbete, comparte, comenta los 17 nombres de ejecutados en masacre original para que memoria permanezca. Julián Rojas y 16 otros campesinos inocentes masacrados por Estado, que luego mintió llamándolos terroristas. Nos vemos en próximo video. Hasta entonces, recuerda, cuando Estado tiene impunidad absoluta para masacrar, cuando cierra todas las puertas hacia justicia legal, no debe sorprenderse cuando víctimas toman justicia en sus propias manos. 9 vengadores de Uchiza pasaron décadas en prisión por matar a 9 perpetradores. Capitán Salazar, que ordenó masacre de 17 inocentes, vivió libre y próspero hasta morir de viejo. Esa asimetría de justicia es obscenidad moral que Perú todavía no ha confrontado completamente. Nunca olvides.